Hola, saludos a todos los que escuchan esta enseñanza. Esta es la primer clase contrarreloj que se titula Predicando la Palabra. Aquí les presento en este pizarrón este bosquejo, que son 4 ejemplos con sus citas bíblicas, los cuales nos van a ayudar para desenvolvernos en este tema. El primero es mandato divino, Mateo 28, 19 y 20. Hermosos son los pies, Romanos 10, 14 y 15. Aún siendo perseguidos, Hechos 8, 3 y 4, y el último es ahora que hay tiempo, segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Qué importante es predicar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante predicar su palabra? Lo vamos a ver en estos 4 ejemplos que tenemos aquí en este pizarrón. Vamos a pasar al primero porque el temporizador va bajando. Mandato divino, Mateo 28, 19 y 20. Dice la palabra de Dios de esta manera: Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Bien, primero vamos a ver el primer punto de interés. Es un mandamiento del Señor. Por eso dice la Escritura, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, como dice el segundo punto de interés. Esto se tiene que predicar en todo el mundo. No es si nos gusta o no nos gusta, es un mandato del Señor. Por tanto, id y doctrinad. Es algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para que el mundo conozca a Cristo. Y el tercer punto de interés es enseñándoles a cumplir. Qué importante es que cuando nosotros vamos a predicar su palabra, les enseñemos a cumplir de verdad, a obedecer sus mandamientos, a obedecer sus preceptos, a obedecer todas las cosas que Él nos ha ordenado para que nosotros cumplamos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, vamos a ver el segundo ejemplo, que dice: hermosos son los pies. Romanos 10, 14 y 15. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Bien, aquí podemos notar algo muy importante. Como dice el primer punto de interés que debemos de tratar entre amigos en la iglesia, en una escuela bíblica: creer, oír y predicar. Dice el verso: ¿cómo invocarán si no han creído? No pueden invocar a alguien en quien no han creído. ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Por eso es que nosotros tenemos que predicar este evangelio glorioso, para que el mundo conozca a Cristo. El mundo está necesitado del Señor. El mundo necesita a este Redentor, que lo conozcan para que lo puedan llevar en el corazón y pueda hacer un cambio en sus vidas. Pero necesitamos hablar de Él, si no, no pueden invocarle, no pueden conocerlo. Necesitamos nosotros llevar ese mensaje glorioso. Y el segundo punto de interés que hay que tratar es este: la hermosura de realizar esta obra. Como dice aquí en el versículo 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Qué lindo es predicar a Cristo. Qué hermosos son los pies de los que van de casa en casa hablando del Señor, de los que van de ciudad en ciudad hablando de Cristo, predicando al mundo que hay un Redentor, que hay alguien que dio su vida por cada uno de ellos. Hay que unirnos a este sentimiento. Hay que unirnos a este amor por las almas que debemos de tener cada uno de nosotros, que haya una unidad en todos nosotros para que cada uno de nosotros, de los que estamos oyendo ahorita esta enseñanza, seamos un predicador de la palabra de Dios. No hay que callarnos, hay que hablar de Cristo. Bien, vamos a pasar rápidamente al tercer ejemplo, que dice: aún siendo perseguidos. Hechos 8, 3 y 4. Dice la palabra de Dios: entonces Saulo asolaba la iglesia,
entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. El primer punto que tenemos que ver aquí es que estaban siendo perseguidos. Acuérdense que estaban en los tiempos cuando Saulo no se convertía todavía a la palabra de Dios, que fue el gran apóstol Pablo. Pero antes de ser ese hombre grande de Dios, él perseguía a la iglesia de Cristo. Y tal vez él pensaba que estaba haciendo bien, pero no era así porque estaba persiguiendo a la iglesia de Dios. Entonces la iglesia estaba pasando por procesos muy difíciles porque estaban siendo perseguidos. Pero esta obra no se puede parar, como dice el punto de interés número 2. Esto no se puede detener. Nosotros tenemos que seguir predicando su palabra, como lo hicieron estos hombres. Salieron para distintos lugares, pero mientras iban a aquellas ciudades, ellos iban predicando a Cristo, y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Hablar de Cristo donde quiera que estemos. Nunca nos podemos olvidar de esto, de predicar y de hablar del Señor, que sea como un lema en nuestra vida. Hoy tengo que hablar de Cristo. Hoy tengo que hablarle a una persona del Señor y decirle que Cristo vive. Qué importante es eso. Y vamos a pasar al cuarto y último verso o último ejemplo, y dice: ahora que hay tiempo. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vele en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Amén, que Dios añada bendición a la lectura de su santa palabra. Vamos a ver el primer punto de interés. En todo tiempo, siempre hay que predicar su palabra. Como dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. En cualquier momento, en cualquier tiempo, es un buen momento para predicar a Cristo. Si vas por la calle, háblale a alguien de Cristo, regálale un folleto para que pueda conocer más del Señor. Aún en tu trabajo, si puedes, háblale a alguien de Cristo, que conozca esta verdad gloriosa, y la verdad se llama Jesucristo. Dice el segundo punto, con doctrina, como dice ahí en el mismo versículo 2, exhorta con toda paciencia y doctrina, enseña la doctrina del Señor, esa doctrina de renunciación, porque ahora casi todos queremos vivir acomodados, acomodando la doctrina a nuestro propio parecer. Y no debe de ser así. Nosotros debemos de acomodarnos a vivir a la doctrina de Cristo. Por eso somos cristianos, por eso seguimos a Cristo y debemos de imitar la forma de vivir del Señor. Tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando habló el apóstol Pablo estas palabras que le dijo a Timoteo, él estaba diciendo en aquel tiempo: ahora estamos en este tiempo cuando ya la gente no quiere vivir la sana doctrina. Ya no quieren vivir como vivió Cristo, ahora queremos vivir de la manera que nosotros queremos, y esto no es así. Esto no es de esa manera. Nosotros tenemos que ser imitadores del Señor. Tenemos que ser imitadores de los grandes hombres de Dios, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, que anduvieron de lugar en lugar hablando de Jesucristo. Así debe de vivir el hombre de Dios. Por eso le dice: con doctrina predica, redarguye, pero con doctrina. Y dice el último: cumple con tu ministerio. Debes de cumplir. Ve y predica, ve y anuncia el evangelio glorioso del Señor. Háblale al mundo que Cristo vive. No te canses de hacer esta labor tan hermosa, porque a su tiempo mirarás la recompensa del Señor. A su tiempo mirarás los frutos, a su tiempo mirarás las almas que se convierten a Cristo, y no hay una satisfacción más hermosa que ver cómo alguien se convierte a Jesucristo. Deja que tu boca, deja que tu lengua sea usado para este ministerio de predicar su palabra. Únete a este sentimiento, únete a este movimiento de predicación
de hablarle al mundo de Cristo. Háblale al mundo, háblale a alguien, y si tienes algún testimonio de alguien que se está convirtiendo, déjalo en los comentarios para que todos nos podamos gozar de esos momentos tan gloriosos de los que predican a Jesucristo. Que Dios los bendiga.